Perfecto, pues empezamos con la sesión de recap de los principales anuncios del re:Invent y yo voy a presentar la sección de inteligencia artificial y en concreto de inteligencia artificial generativa, que como podéis imaginar ha sido uno de los focos de todo el evento del re:Invent. Lo primero que podéis ver aquí es el stack de inteligencia artificial, bueno, generativa en concreto. Quizá alguno ya lo habéis visto antes. Durante los últimos años en AWS hemos utilizado este stack de inteligencia artificial como una especie de esquema para guiar a los clientes según su caso de uso sobre qué servicios o tecnologías tenían que utilizar. Y en este re:Invent lo que se ha hecho es presentar una nueva versión de este stack centrado exclusivamente en IA generativa, ¿no? Entonces, en este stack lo que podemos ver son tres niveles principales. El primero, el de más abajo del todo, sería el nivel de la infraestructura. ¿Vale? Este sería el nivel al que nos tendríamos que dirigir si queremos construir un modelo de inteligencia artificial, ya bien sea desde cero o utilizar uno que ya esté preentrenado, pero continuar nosotros el entrenamiento, ¿vale? Sería el nivel más de hardware, más cercano al hardware y en el que requeriríamos un mayor conocimiento de Machine Learning. Y aquí podemos encontrar servicios o funcionalidades como bueno, las distintas GPUs que tenemos disponibles en las distintas instancias dentro de AWS. Podemos encontrar aquí chips personalizados que ha creado Amazon propiamente para cargas de trabajo de Machine Learning, como son los chips Trainium y Inferencia. Y luego otros servicios de creación de modelos de Machine Learning, entre los cuales destaco SageMaker, que sería el servicio por el cual podemos realizar toda la pipeline de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Y este, como digo, es el primer nivel, el más cercano al hardware y el que requiere un mayor nivel de conocimiento de Machine Learning. Si subimos un nivel siguiente, encontramos el segundo nivel, que sería el nivel al que nos tenemos que dirigir cuando queremos construir aplicaciones con modelos de generación de inteligencia artificial ya construidos, ¿vale? Los modelos ya estarían disponibles para utilizar y nosotros encima de ellos, en base de ellos, construimos nuestras aplicaciones. Y aquí en este nivel destaca el servicio que es Amazon Bedrock, que es el servicio que nos permite utilizar los distintos modelos fundacionales para construir nuestras aplicaciones, ¿vale? Y bueno, tampoco me detendré mucho. Aquí podéis ver una serie de características nuevas que se han anunciado de Bedrock, que las comentaremos más en detalle en las siguientes slides. Así que tampoco me detendré mucho más aquí. Y por último, el tercer nivel sería el nivel en el que tenemos aplicaciones o servicios que ya son totalmente funcionales y a los cuales podemos acceder y con un tiempo de configuración mínimo, sin ningún tipo de desarrollo o de programación, podemos empezar a utilizar desde el día uno. Aquí destaca el que podéis ver que es Amazon Q, que este es un servicio totalmente nuevo presentado en el re:Invent y que justo veremos en las siguientes slides de qué se trata Amazon Q. Y otro servicio, entre varios de los que se encuentran en este nivel, que ha recibido muchas actualizaciones, sería Amazon Code Whisperer, que es el servicio que nos permite que es un asistente a los desarrolladores, nos permite generar código y nos sirve de asistente a la hora de programar y desarrollar software. Pues visto el stack de IA generativa, vamos a pasar a ver los servicios en detalle y las nuevas funcionalidades y los nuevos anuncios que ha habido durante el re:Invent. Como comentaba, uno de los servicios estrella, por así decirlo, ha sido Amazon Q. Amazon Q es un servicio que nos permite crear un asistente virtual personalizado para aumentar la productividad pues de nuestra empresa, de nuestros empleados, de nuestros usuarios, etcétera. Utiliza una serie de modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa. Lo podemos conectar con nuestras fuentes de datos internas, documentos internos de la empresa, conversaciones, correos, etcétera. Y se puede conectar también con herramientas, como herramientas de mensajería para mandar mensajes a personas de la empresa, etcétera. En definitiva, podemos integrarlo dentro del ecosistema de nuestra empresa para ofrecer a cada trabajador o a cada usuario un asistente virtual que va a aumentar la productividad en las distintas tareas que tienen que realizar. ¿Vale? Para ver mejor este servicio, me paso aquí. Podéis ver ahora el navegador, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vale, me paso aquí a la página del servicio de Amazon Q, luego pasaré también por el chat el link, donde, bueno, podéis ver más en detalle todas las características de Amazon Q, tenéis incluso un vídeo de demo de cómo funciona. Y me voy a ¿Aceptas detener aquí preguntas, en... Nacho? sí, claro, sí, sí. Adelante. ¿Por qué se llama Amazon Q? Será, imagino viene de question, pero ¿sabes algo de por qué Q? No sé mucho de por qué se llama Amazon Q. La verdad que nunca lo había oído. Entiendo que viene de Question, es un asistente virtual y como podéis ver aquí Ujú. en la imagen, la idea es interactuar con él pues mediante una conversación y haciendo una serie de preguntas y respuestas. Entonces entiendo que por ahí van los tiros, pero no, no te sé dar más detalles del nombre. Perfecto, no lo digo, siempre me sorprende cuando Sí, las empresas ponen nombres tan simples, ¿no? La gente, hay equipos enteros pensando en nombres para las cosas y dices, estaría bien bueno, saber, Q, sí, sí, quién crea los así, nombres. Audi, A, así, fácil. Muy bien, gracias. Me la apunto para la próxima. Pero Vale, sí, pues sí, viene de Question, porque mira, bueno, AWS lo dijo en Reinvent. mira, perfecto. Ya hemos aprendido algo nuevo. Vale, pues aquí podemos ver en la página lo que llaman la serie de dominios en los que se encuentra Q. El primero, que ya he hablado de ellos, es por el cual se presentó, es integrarlo dentro de nuestro negocio y mediante una serie de conectores con nuestros documentos internos y herramientas internas, tener pues una herramienta chatbot en la que podemos interactuar y que nos puede ayudar pues a la hora de resumir emails, enviar comunicaciones, revisar documentos, generar, etcétera. También lo tenemos integrado dentro de distintos entornos de AWS. Aquí en la imagen podéis ver que aparece integrado dentro de la consola de AWS. Entonces la idea es que dentro de nuestra consola nosotros podemos preguntar a Amazon Q preguntas sobre nuestros servicios, dudas, best practices, si queremos ejecutar una nueva carga de trabajo, qué servicios nos recomienda. Bueno, en definitiva que nos ayude con todo a navegar dentro de todos los servicios de AWS, dentro de la consola y también dentro de la documentación de AWS. De hecho, si veis aquí, si alguien se ha fijado, aquí ya me aparece Amazon Q y le puedo empezar a hacer preguntas y me empieza a responder con la información, ¿vale? Y esto no es porque esté en la página de Amazon Q, si os vais a cualquier otra página de la documentación, os aparece también esta ventana, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo me ha respondido y me da además una serie de links en los cuales puedo consultar con detalle todas estas respuestas que me va dando, ¿vale? Y por último, aparecen una serie de servicios también integrados, como son Amazon QuickSight, que es el servicio de Business Intelligence de AWS. Aparece en Amazon Connect, que es el servicio de Contact Center de AWS. Y aparece en AWS Supply Chain, que es un servicio que ayuda a las empresas en sus cadenas de suministro. Y en estos tres servicios pues, nos ayuda a utilizar los servicios y a darnos información y aumentar nuestra productividad en ellos. Volviendo a la presentación, por último, ver que también lo tenemos integrado dentro de nuestro IDE. Aquí podéis ver un vídeo donde aparece como una extensión en la que podemos acceder también a este asistente y que nos ayude con pues, nuestras tareas de desarrollo de código. Y la última funcionalidad en la que se hizo bastante hincapié es que ha sido entrenado también especialmente para la transformación de código y esto nos puede ser muy útil para tareas como el hacer el upgrade de ciertas aplicaciones. Aquí vemos el ejemplo de hacer un upgrade de aplicaciones Java, para hacer reviews de nuestro código en términos de seguridad y de rendimiento y por último para hacer migraciones de un tipo de código a otro y en concreto esto es muy útil en migraciones que tengamos de sistemas antiguos que queramos migrar a la nube. Nos ayuda con migraciones de código que tengamos en Windows, pasarlo a Linux para aumentar, disminuir mucho los tiempos de estas migraciones. Seguimos con más funcionalidades de otro de los servicios que comentaba antes del tercer stack, que es Amazon Code Whisperer. Code Whisperer, como comentaba, es el asistente a los desarrolladores y es un asistente que nos genera texto en base a las indicaciones, que nos genera código, perdón, en base a las indicaciones que le vamos dando.
Entre las nuevas funcionalidades tenemos una que nos permite customizar estas recomendaciones de código, y para ello me voy a volver a ir al navegador y os pasaré también este link donde podéis ver más en detalle este tema de cómo podemos customizar las recomendaciones de Code Whisperer en base a nuestro código, ¿vale? Como podéis ver aquí, podemos conectarlo con nuestras librerías internas, las APIs, incluso arquitecturas de referencia, y todo eso lo utiliza Code Whisperer para darnos recomendaciones de código que al final se adaptan mucho más a lo que tenemos nosotros en producción, ¿vale? Aquí tendríamos esta funcionalidad mejor explicada. Vuelvo ahora a la presentación. Las otras dos nuevas funcionalidades serían el que se ha añadido soporte para la creación de infraestructuras code, y podemos ver las tres opciones principales que tenemos, ¿vale? Infraestructuras code al final es el código que utilizamos para levantar nuestra infraestructura, y tenemos las tres opciones principales, plantillas de CloudFormation, el CDK de AWS y el lenguaje más popular en infraestructuras code, que sería Terraform. Y luego, por último, se ha añadido una integración en Visual Studio mediante una extensión en la que podemos acceder también a Code Whisperer en nuestro IDE y obtener directamente las recomendaciones allí. Paso a hablar ahora del stack intermedio que veíamos al principio, y en concreto de Amazon Bedrock, del servicio de Amazon Bedrock. Este es el servicio que nos permite utilizar modelos fundacionales para construir nuestras aplicaciones en base a ellos, ¿no? Nos permite hacer una serie de llamadas a estos modelos y obtener las respuestas sin tener que haberlos entrenado ni preocuparnos por todo el tema de la infraestructura ni configuración de estos modelos. Como principales características de Bedrock, la flexibilidad y la gran variedad de opciones que tenemos respecto a los modelos, la posibilidad de customizar estos modelos utilizando nuestro propio data y adaptar nuestros casos de uso. Y por último, la seguridad y la privacidad de los datos, que es un aspecto clave que AWS ha tenido en cuenta a la hora de diseñar Bedrock y que permite a las empresas utilizar estos modelos en cargas de producción mucho más fácil y de una forma mucho más segura. Respecto a esa flexibilidad de la que hablábamos, aquí podemos ver el resumen de los distintos proveedores que hay actualmente ahora en Amazon Bedrock. Tenemos desde proveedores third party como AI, 21 Labs, Anthropics o Cohere, como proveedores con modelos open source como Llama 2 de Meta o Stable Diffusion de Stability AI, y proveedores que en este caso somos nosotros, AWS, con sus modelos propios de Amazon Titan, ¿vale? Como novedades dentro de los modelos, se han presentado varias, entre ellas a destacar la disponibilidad ya del nuevo modelo Claude 2, el 2.1, que entre otras mejoras dobla la ventana de contexto actual, llegando a los 200.000 tokens, siendo el modelo con mayor ventana de contexto en el mercado. Reduce el problema de las alucinaciones, es decir, que los modelos den respuestas que no son totalmente precisas o que no son totalmente reales, y que es uno de los mayores desafíos que hay ahora mismo en la industria. Claude 2.1 tiene un rendimiento muy bueno en este tema. Y, por último, que siempre es bienvenido por todas las empresas, una reducción del 25% del coste. Y luego, en cuanto a los modelos Llama, se pone a disposición el modelo más grande, el de 70 billones de parámetros, que nos permite realizar las tareas más complejas de generación de lenguaje. Dentro de la gama de modelos de Amazon, también ha habido novedades. Esta es la gama de Titan. Disponíamos ya de un modelo de generación de embeddings para texto, y ahora se han añadido tres nuevos modelos. El modelo de generación de texto, del cual antes disponíamos de un modelo, se ha dividido en dos modelos, o bueno, se ha transformado en dos modelos. Un modelo Lite más pequeño para tareas más sencillas y más eficiente en coste, y un modelo mayor, el Titan Text Express, para tareas más complejas. Y por último se ha introducido
un modelo de embeddings multimodal. Esto quiere decir que no solo podemos pasar nuestro texto a embeddings, sino también otro tipo de data, como por ejemplo imágenes. Entonces nos expande mucho las posibilidades de, de construir aplicaciones, porque ya podemos hacer embeddings con imágenes y utilizar estas imágenes después para introducirlas en contextos de otros modelos de lenguaje. Y por último, se ha presentado también un nuevo modelo de generación de imágenes, que es el Titan Image Generator, que nos permite generar imágenes en base a prompts, ¿vale? Y para este último me voy a ir a la consola de AWS y os quiero hacer una pequeña demostración de este modelo de generación de imágenes, ¿vale? Bueno, esta es la consola de Amazon Bedrock, que, bueno, si alguno la está ya utilizando, sabéis que hay una serie de playgrounds que nos permite utilizar todos los modelos que tenemos en Bedrock para, bueno, ver cómo responden ante nuestras peticiones, casos de uso, etcétera. En concreto, yo me voy a ir al playground de imágenes, voy a seleccionar el modelo de Titan y aquí ya puedo empezar a utilizarlo. Entonces me voy a copiar aquí un prompt que tengo preparado y le voy a pedir, como veis aquí, que me genere, bueno, veis bien la letra, ¿verdad? De tamaño. Vale. Le voy a pedir aquí que me genere pues, una ciudad medieval con murallas, con un mercado que esté con mucha gente en el medio, con un castillo al fondo y luego una serie de detalles de, bueno, realistic style, ultra detailed image, etcétera. Y ahora en unos segundos veremos la calidad de las imágenes que nos genera este nuevo modelo de Image Generator, ¿vale? Mientras genera estas imágenes, bueno, aquí a la derecha, en los playgrounds, una de las cosas que tenemos es la posibilidad de bueno, retocar los parámetros de generación de imágenes. Aquí, por ejemplo, le puedo pedir que me genere un número determinado de imágenes, por si quiero que me genere 3, 4 y luego elegir. Eh, también el tamaño de las imágenes, el tipo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, como veis, me ha generado ya 3 imágenes bastante nítidas y bastante ajustadas a mi prompt inicial, ¿vale? Podría escoger cualquiera de ellas y utilizarla según la tengo. O podría, por ejemplo, utilizarla como, si le doy aquí, utilizarla como imagen de referencia. Veis que en el prompt se me ha metido la imagen, ¿vale? Esto quiere decir que este modelo acepta no solo texto, sino también imágenes como prompts. Entonces, si me voy aquí a la pestaña de editar, me permite pues, añadir detalles, ¿vale? Aquí en la propia imagen. Entonces, bueno, si aquí pongo, por ejemplo, que me añada un dragón para que quede un poquito más chulo, me Te generará iba a decir, aquí. añade la bandera de Aragón, ya que estamos aquí en el User Group de Zaragoza. Eso sí, pues sería buen caso de uso, a ver, porque el tema de las banderas con los colores es complicado, ¿eh? Que lo generen ahí bien. Pero Ya bueno, estamos. habría Siempre que poniendo probar, excusas. habría Amazon, que, siempre. habría que probarlo, sí, sí. Muy Pero bien. bueno, ahí está, ¿no? Pruébalo Entonces, ahora en directo. ¿Quién dijo miedo? venga, vamos a Venga. poner aquí mismo en la esquina. A ver, Dragons, pero yo creo que Claro, a lo mejor le tienes que explicar los colores de la bandera, ¿eh? Porque me lo Sí, dices a mí y yo no te la sé pintar. A ver, Luis, ¿cuáles pero tú son? eres de Madrid. Plus, Entonces, with, yo le diría que. Para que te lo pongo pues en yo el le chat. digo. Bueno, pónselo que será listo y luego reconocerá, ¿no? Si no son amarillo y rojo con escudo en medio, pero no creo que tengas que poner tanto detalle. A ver si. Sí, lo otro que yo pienso que debería conocerlo. O bueno, sí. Aunque tengan los mismos colores, no tiene que ser la misma bandera. De modo que es mejor que trate de encontrar la de Aragón. Aceptaré la catalana, no quiero crear debate político. Vamos a ver qué No, sale. no, no. Exactamente. No se acepta la catalana. A ver qué sale. Up. Pues Bueno, no ha hecho nada. No la ha reconocido. habrá que decir que el estilo del castillo que ha puesto sí que es algo. Más aragonés, Tenemos ¿no? castillos en Aragón que son así. El de Loarre se parece un poco así románico. Pero bueno, buen intento, buen intento. Bueno, pues ya está. Aprobado le damos.
Bueno, pues aquí hemos podido ver un caso de uso de este Image Generator. Habrá que mejorar el tema de las banderas, pero para una primera prueba espero que habéis podido ver que genera imágenes bastante detalladas y bastante fieles a la descripción. Vale, continúo con... aparte de los modelos, se han presentado nuevas funcionalidades de Bedrock. Bueno, una de las que ya había hablado, que es la posibilidad de customizar los modelos de lenguaje en base a nuestros propios datasets, se ha extendido a nuevos modelos. Antes solo estaba disponible para los modelos de Titan, ahora se han extendido a los modelos de Cohere y de Llama 2, y próximamente se espera que llegue a los modelos de Anthropic Claude también. Se han introducido Knowledge Bases for Amazon Bedrock, ¿vale? Las Knowledge Bases son la base de las arquitecturas RAG, que, bueno, quizá no a todo el mundo le suenan, pero es una de las arquitecturas más populares en los últimos meses que se han utilizado para desarrollar aplicaciones con IA generativa. Es este Retrieval Augmented Generation. Y básicamente lo que hace esta arquitectura es conectar los modelos de generación con bases de datos externas, de manera que, como ya sabréis, estos modelos tienen el conocimiento limitado a su fecha de entrenamiento y a su dataset de entrenamiento, por lo que conocimiento de hechos recientes o conocimiento de documentos internos, etcétera, obviamente no pueden darlos en su respuesta, pero al conectarlos con bases de datos externas, sí que pueden acceder a esta información y nos pueden dar respuestas personalizadas a los documentos y a la información que le estamos pasando. Entonces, para construir estas arquitecturas, una parte fundamental que se utiliza son las vector database. Y antes, lo que se está haciendo hasta entonces, hasta ahora, es utilizar librerías externas para construir una pipeline que conectase todos estos modelos por un lado, las vector database por otro y la ingestión de nuestros documentos en estas vector database, de manera que pudiésemos hacerle estas preguntas sobre nuestros documentos internos. Con la introducción de esta característica de Knowledge Bases for Bedrock, esto se hace de forma nativa en Bedrock, no tenemos que desarrollar ningún tipo de código externo ni de funcionalidad, simplemente indicándole qué base de vectores queremos utilizar, automáticamente Bedrock nos construye toda esta pipeline y nuestro modelo ya tiene acceso a esta información externa, ¿vale? Y aquí podemos ver las vector database que se admiten ahora mismo para Amazon Bedrock, que son estas tres, OpenSearch, Redis y Pinecone. Y se espera que en el futuro próximo vengan Amazon Aurora, MongoDB y quizás otras a medio plazo. Otra funcionalidad que se ha introducido en Bedrock es el Agents for Amazon Bedrock. Quizá algunos los conozcáis. El tema de los agentes es también una figura, es una arquitectura muy común a la hora de desarrollar aplicaciones con IA generativa. La figura del agente lo que nos permite es orquestar una serie de tareas, normalmente más simples, las englobamos dentro de una única tarea y mediante una sola llamada a este agente, el agente efectúa todas estas tareas como si fuesen una, ¿no? Las orquesta. Aquí podemos ver un poco mejor este esquema de cómo funcionaría el tema de agentes para Bedrock. Nosotros haríamos una petición al agente, ¿vale? Para que nos hiciese una tarea compleja, por ejemplo, revisar una serie de correos y mandar una notificación en caso de que detecte algún problema en uno de los correos. Con esa petición, el agente primero genera una serie de pasos que tiene que realizar, ¿vale? Pues en el ejemplo que he dado, pues sería revisar todos los correos, comprobar que no hay ningún problema en cada uno de los correos. Si hay problema en algún correo, mandar un mensaje a la persona responsable, ¿vale? Generaría todos esos pasos. Y por último, ejecutaría los pasos, ¿vale? Para ejecutar esos pasos, nosotros le tenemos que proveer de una serie de herramientas al modelo, lógicamente. Por un lado, la información que necesita, y esto está conectado con el punto anterior, con las knowledge bases. Le podemos poner los documentos internos a los que queramos que acceda esta gente. Y por otro lado, una serie de herramientas o APIs calls que podéis ver aquí, que en este caso sería pues, una herramienta que le permita mandar un mensaje por Slack, por ejemplo, a una persona, ¿no? Al final las herramientas son customizadas y podemos crear las que queramos, y con toda esa información y con todas esas herramientas el agente finalmente ejecuta
este plan ejecutando esas distintas acciones y finaliza la tarea. Al igual que con la arquitectura RAG, esto antes se creaba utilizando librerías externas y construyendo una pipeline relativamente complicada de crear. Con esta característica lo tenemos de forma nativa en Bedrock y no tenemos que gastar tiempo de desarrollo en crear esta figura de estos agentes. Y ya terminando con Bedrock, dos últimas funcionalidades. Model Evaluation. Esta es una funcionalidad muy útil porque cada vez hay más modelos de IA generativa en el mercado y cada vez es más difícil seleccionar el que se adecúa perfectamente a nuestra carga de trabajo. Con esta característica, nosotros, con una serie de ejemplos de tareas que queremos realizar, se lo pasamos a Bedrock y Bedrock hace una serie de tests con distintos tipos de modelo y nos da una serie de métricas de cómo han rendido esos modelos con nuestras tareas tipo. Y con eso podemos tener una lista y una vista clara de qué modelos rinden mejor que otros. Y ya por último para Bedrock, el Guardrails for Amazon Bedrock. Esta funcionalidad está pensada para mitigar el tema que comenté al principio, el tema de las mitigaciones, que es uno de los desafíos más grandes que hay ahora mismo en la industria. Con Guardrails for Amazon Bedrock podemos mitigar estas alucinaciones de una forma fácil y nativa dentro de Bedrock. Nos permite configurar una serie de filtros para evitar que el modelo responda a contenido que no queremos que responda, o de forma ofensiva, por ejemplo, o de forma inventada. Nos permite configurar una serie de guardarraíles que nos permiten decirle al modelo de qué tiene que hablar o de qué no. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un asistente virtual en una aplicación de banco, no queremos que el usuario o que se ponga a hablar con el usuario del tiempo, por ejemplo. Pues con esto lo podríamos limitar y que se ciña estrictamente a su caso de uso. Y nos permitirá también, en un futuro, esto está ahora mismo en preview, redactar información confidencial en las respuestas. ¿Vale? Al final, una serie de herramientas muy útiles que nos van a permitir acelerar la puesta en producción de nuestras aplicaciones con modelos de generación. Vale, y bueno, hasta aquí la sección propiamente dicha ya generativa. Ahora voy a pasar a hablar de esta sección que son herramientas de productividad para los developers. Lo que pasa es que la he querido introducir aquí en la parte ya generativa porque, como podéis imaginar, muchas de estas nuevas funcionalidades están relacionadas con la IA generativa, ¿vale? Entonces, el primer anuncio es que Application Composer, que es una aplicación que mediante arrastre de una serie de elementos que son servicios de AWS en un canvas visual, nos permite generar templates de CloudFormation, de Infrastructure as Code, para crear nuestras aplicaciones de forma más fácil y más rápida, ¿vale? Pues esto se ha introducido dentro de Visual Code, como podéis ver aquí en este vídeo, con una extensión para crear pues, nuestras arquitecturas mediante una herramienta un canvas visual, una herramienta de drag and drop, y podéis ver aquí a la derecha cómo se va generando de forma automática a medida que la persona va arrastrando los servicios y conectándolos esta plantilla de infraestructura as code, ¿vale? Y esta parte también tiene soporte de inteligencia artificial para generar este código de forma automática, ¿vale? Otro anuncio es que se ha creado una nueva sección dentro del GitHub, en este caso GitHub oficial de AWS, que se llama los Generative AI CDK Construct, que básicamente son plantillas de infraestructuras code que están de forma pública y que cualquiera puede desplegar en su cuenta y que crea de forma automática infraestructura y servicios para hacer arquitecturas de IA generativa, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí os dejaré el enlace. Podéis ver las arquitecturas más comunes de IA generativa. Pues si queréis construir un chatbot, aquí tenéis la solución y podéis desplegarla de forma automática, una arquitectura RAG, un agente. Todos los casos de uso más comunes se pueden desplegar de forma automática y una vez las tenéis en vuestra cuenta, pues iterar sobre ellos y construir vuestras propias soluciones personalizadas.
siguiente anuncio dentro del SDK de AWS, lenguaje de programación, bueno, la forma de interactuar con los servicios de AWS en nuestras aplicaciones utilizando distintos lenguajes de programación. Ha añadido 2 lenguajes de programación nuevos, como son Rust y como son Kotlin. Step Functions, que es el servicio de orquestación de otros servicios y de arquitecturas dentro de Amazon, ha añadido nuevas funcionalidades, 2 integraciones nuevas, una a endpoints HTTPs customizados y la otra relacionada con IA generativa, integración nativa directa con Amazon Bedrock para utilizar los modelos de lenguaje en estas arquitecturas que vayamos construyendo. Y luego, por último, se ha añadido una API para testear estados de las APIs. Y una pregunta rápida, ¿cuál sería la Sí. diferencia o el sentido de utilizar este function si ya tengo lo que has comentado antes sobre Bedrock, states? ¿Agentes te refieres? No, o sea, sí, perdón, agents. Mm. Podríamos decir que Step Functions es utilízalo para tus cargas de producción si estás seguro que funciona y Bedrock Agents para casos de uso más inespecíficos. O... Bueno, al final no, serían 2 casos de usos distintos. Agents for Bedrock nos construye de forma automática esta figura del agente. ¿Vale? Construye todos estos pasos, construye las herramientas. Bueno, las herramientas las tenemos que construir nosotros, pero integra toda esta pipeline de forma automática. Aquí en este Functions, esta integración, lo único que nos permite hacer una llamada a un modelo de lenguaje y recibir la respuesta. ¿Vale? Entonces, no tendríamos toda esa construcción. Es verdad que tú podrías construirte un agente utilizando la integración de este Functions. Y tú te puedes construir todo el agente haciendo una serie de integraciones, tratando las respuestas, volviendo a hacer una integración. Pero eso te lo hace ya de forma automática agentes. Entonces, serían como 2 niveles distintos. ¿Vale? Perfecto. Gracias. A ti, Luis. Em, Vale, ya el último anuncio de esta parte, dentro de SageMaker Studio se ha añadido esta nueva funcionalidad que es el tener un ID, un code editor dentro de la interfaz de estudio, ¿no? Aquí podéis ver un pantallazo como pues, con esta funcionalidad los desarrolladores pueden tener dentro del mismo ambiente, ¿no? Sin tener que tener varias ventanas o el ID aparte. Pueden tener todo dentro de SageMaker Studio, lo que facilitará al final el desarrollo de aplicaciones en SageMaker, ¿no? El desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial. Y hasta aquí toda la parte de IA generativa. Ha sido bastante, como decía, ha habido bastante hincapié en el último reInvent, en toda esta parte. Iré dejando también por el chat los enlaces. Os recomiendo que si tenéis acceso al Playground de Bedrock podéis ir probando ya los nuevos modelos que han salido y que vayáis consultando pues, todos los nuevos anuncios, funcionalidades, Amazon Q de toda esta parte. Dejo ahora a Michael la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Y creo que te podría faltar un slide, que es el penúltimo, sobre Party Rock. Lo tenemos al Que, final. sí, exacto, está justo al Sí. final y es un playground para SageMaker, ¿no? Bueno, para Es el Bedrock. mismo que estábamos, digo, para Bedrock. ¿Es el mismo que estabas usando antes? No, es decir, No, es distinto, es distinto. Al final Party Rock es más para construir aplicaciones. Sería una especie de playground sobre cómo puedes construir aplicaciones utilizando Bedrock. El playground de Bedrock sería simplemente para ver cómo responden los modelos en base a una query u otra. Pero bueno, genial. luego si no, al final hemos preparado una parte y ya lo vemos más en detalle, el tema de Party Rock. Oh, Parece. vale, perfecto. Bueno, nada, si seguimos en orden, puedo seguir yo, que es lo que venía ahora en los slides. Deja ver. Sí. Bueno, la próxima sección. Oh, deja compartir acá. Sí, dejé de compartir, puedes tú, ¿no, Michael? Mejor. Sí, claro. Vale. Creo que puedo compartir un slide.
No, estoy compartiendo lo que no es. Un segundo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, los slides? ¿No? Estamos viendo el PowerPoint completo. Oh, ya, el PowerPoint, perfecto, ¿no? Eso era lo que... Vale. Oh, es que yo no lo veo de mi lado. Pero bueno, si ustedes lo ven es suficiente para mí. Amazon CloudWatch. Eso vemos ahora. Ok, perfecto. Bueno, estos son los anuncios que están relacionados con CI/CD. Y comenzamos con el de Amazon CloudWatch, Pattern Analysis y Anomaly Detection. Esto se trata fundamentalmente de la posibilidad que tenemos ahora de detectar patrones o crear patrones y detectar anomalías en los logs que se envían a CloudWatch. Esto es un ejemplo acá, por ejemplo, cuando hablamos de patrones, se refiere a algo como esto. Cuando tenemos logs con este formato, podemos identificar un patrón y luego decidir, podemos entrenar un modelo y luego detectar automáticamente anomalías que son básicamente entradas en los logs que se tengan una desviación de lo que se espera que lleguen los logs. Esto básicamente hay que probarlo, yo no lo he probado, pero funciona de esa manera. Hay una prioridad que se calcula automáticamente por Amazon CloudWatch y que indica cuánta desviación hay entre los logs que se esperan y los logs que estamos recibiendo en cada caso. Entonces, de eso se trata esta nueva funcionalidad. Tenemos Application Signals, que es otra funcionalidad nueva en Amazon CloudWatch, que permite instrumentar y operar automáticamente aplicaciones en Amazon Web Services. Tiene algunas métricas ya que vienen preconstruidas y estandarizadas como volumen, latencia, errores en las aplicaciones y también incluye varios dashboards o paneles que ya vienen también preconstruidos para hacer mucho más fácil la instrumentación de las aplicaciones. También incluye, por ejemplo, servicios como o permite crear Service Level Objective para centrarte en métricas que tengan un impacto importante o alto impacto en el negocio como tal. Entonces, lo importante aquí es que ya esto viene preconstruido, es muy fácil de instrumentar aplicaciones de esta manera. Secrets Managers es otra nueva funcionalidad. Esta es muy sencilla. Básicamente, tenemos ahora la posibilidad de, en vez de recuperar secretos de Secrets Manager de uno en uno, podemos entonces recuperar un grupo de secretos utilizando o enviando una lista de nombres o ARNs o simplemente utilizando tags. Y en vez de recuperarlos individualmente, pues podemos tener un grupo de secretos que tengan que ver con algo que necesitamos, por ejemplo, credenciales para un servicio o algo así. Entonces, ya eso viene o se puede implementar de forma mucho más fácil de esta manera. Tenemos, este está muy interesante porque tiene cosas de GenAI, es decir, tenemos Amazon Inspector, Lambda Code Scanning con GenAI. Básicamente aquí de lo que se trata es de poder escanear el código de las funciones Lambda que ustedes están creando, que los developers están creando, y detectar problemas como fallos en el código como tal, no solo de las librerías que se utilicen, por ejemplo, sino problemas en la implementación del código de la función Lambda que cree posibles vulnerabilidades de inyección de código, de criptografía que sea, digamos, débil o de falta de criptografía o de cifrado, cualquier cosa que se aleje de las mejores prácticas de seguridad en Amazon. Y lo interesante de esto es que al reportarse los findings de seguridad que existan, el sistema es capaz incluso de sugerir los parches en el código para solucionar esas vulnerabilidades. De modo que eso reduce el tiempo que toma trabajar y responder a este tipo de findings. En vez de uno estar buscando la forma de solucionar un problema de seguridad, ya Amazon Inspector es capaz de proponer los cambios en el código para resolver esos problemas.
el próximo de Amazon Inspector tiene que ver con Container Image Security. Este es uno que a mí me gusta mucho particularmente. Básicamente, la forma tradicional de escanear imágenes de contenedores depende de que publiquemos esa imagen en Amazon Container Registry y Amazon Inspector entonces haga lo suyo, escanea la imagen y genera un reporte. Cuando tenemos un CI, por ejemplo, y estamos desplegando una aplicación a, digamos, SS o EKS, el código, bueno, se crea un pipeline o se ejecuta un pipeline. Ese pipeline va a tener un stage que va a ser el de construir la imagen del contenedor a partir del código nuevo que se quiere desplegar. Esa imagen entonces se publica a SR y el próximo paso, antes de desplegar la imagen nueva que se ha creado en el clúster, es un paso manual de verificación, donde uno espera o se espera que haya una respuesta de Amazon Inspector al escanear la imagen y detectar, bueno, y generar un reporte. Generalmente se implementa con una función lambda que recibe ese reporte o que evalúa ese reporte y decide cuándo continuar con el despliegue o cuándo aceptar la imagen o rechazar la imagen, dependiendo de las políticas internas que tenga cada desarrollador o cliente cuándo va a desplegar imágenes. Por ejemplo, puedes tener una política que tú no permitas desplegar ninguna imagen que tenga un finding o un incidente que sea de nivel crítico, por ejemplo. Entonces, el problema con esto es que Amazon Inspector básicamente está participando una vez que ya la imagen está en Amazon Container Registry, una vez que el código fue mezclado o pushed a un branch en el repo y se está desplegando en Amazon. Efectivamente, el container o el contenedor puede no llegar nunca a desplegarse si es rechazado y el despliegue en ese caso fallaría, pero digamos que estamos haciendo esta evaluación o este escaneo de la imagen en el último momento. Con esta nueva funcionalidad, ahora Amazon Inspector se puede integrar dentro del pipeline propio de cada developer y hacer estos escaneos mucho más, en una etapa mucho más temprana del desarrollo sin tener que llegar a publicar la imagen en Amazon Container Registry. En estos momentos se soporta, por ejemplo, Jenkins y TeamCity. Es decir, dentro del CI pipeline en Jenkins o TeamCity, los developers, una vez que tengan una nueva versión del código, van a poder construir una imagen y escanear esa imagen y determinar si esa imagen, por ejemplo, se puede publicar a producción o no. Y eso lo van a poder hacer sin que la imagen nunca llegue a estar en Amazon o nunca llegue a haber un proceso de despliegue como tal. Esto lo van a poder hacer durante la etapa de desarrollo. Ahora mismo hay soporte para Jenkins y TeamCity nada más, pero bueno, yo me imagino que en el futuro haya soporte para GitHub, Actions, GitLab y otros servicios similares. Amazon Inspector Agentless Vulnerability Assessments por S2, for EC2, es también muy interesante. Antes de existir esta funcionalidad, Amazon Inspector era capaz de escanear instancias de S2, pero solo si tenía un agente de Service Manager instalado en las instancias, de modo que Inspector pudiera llegar dentro de las instancias y hacer el escaneo de vulnerabilidades. Con esta nueva funcionalidad ya no es necesario tener un agente en las instancias de S2 porque Amazon Inspector es capaz de usar crear un snapshot de un volumen de EBS y realizar el análisis de vulnerabilidades en ese volumen de EBS sin tener que conectarse a la instancia directamente. Esto hace que puedas, por ejemplo, puede haber siempre un grupo de imágenes, de instancias que no están usando Session Manager y por tanto no se les podían correr ningún escaneo de seguridad usando Amazon Inspector y a partir de ahora ya eso no va a ser una limitación. Esto va a permitir ampliar la cobertura que se tiene de Amazon Inspector en la infraestructura que está desplegada. Bueno, nada, el anuncio de GuardDuty se trata de soporte para detección de amenazas en tiempo de ejecución en instancias de S2 y SS, es decir, runtimes en SS, básicamente contenedores que están corriendo en SS. Básicamente más cobertura para GuardDuty. Y la última que decía, aunque no me vieron, que me gustaba mucho, es el Access Analyzer Simplified Access Inspection en IAM. Es
una nueva funcionalidad súper interesante porque simplifica la inspección de accesos no utilizados en las cuentas de Amazon Web Services para guiarte en tratar de obtener el principio o tratar de alcanzar o cumplir con el principio de mínimos privilegios en cada cuenta. Incluye un panel que resalta las cuentas de Amazon que tienes en la organización y las organiza dependiendo de la cantidad de hallazgos o findings que tengas en cada una de las cuentas y desglosa esos hallazgos por tipos. En esta imagen no se ve muy bien, pero bueno, la primera se ve que tiene un número alto de roles no utilizados, similar a la tercera, que también tiene un número alto de roles no utilizados. Y bueno, hay otras categorías como access keys que no estén utilizadas o passwords que no estén utilizados o roles que tengan permisos que no están siendo utilizados. Y nada, esto hace que sea muy fácil en una organización alcanzar o seguir limitando o ajustando los permisos en cada una de las cuentas para tratar de acercarnos cada vez más al principio de mínimo acceso. Entonces, esa es la última slide que tenía sobre CI/CD. Y bueno, esta la veremos al final. Vale, pues comparto yo. Si seguimos, exacto, sería Alejandro. Vale, creo que estáis viendo la PPT, ¿no? Vale, voy a comentar el bloque de gestión de sistemas y operaciones en la nube, que no es muy largo, ¿vale? Y si bien se comentaba al principio que lo más sorprendente y esperado fueron todos los anuncios de Generative AI, ¿no? Quizá lo más sorprendente fue que Werner Vogels volviera a hablar de costes, no sé si 12 años después o 13 años después, ¿no? Y de hecho, de las 2 horas que tuvo de keynote, 1 hora estuvo hablando entera de costes. Es verdad que se asocia ahorro de costes con todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Que Werner Vogels decía que era como un proxy para la sostenibilidad. Entonces, esto quiere decir que vuelve a ser más importante que nunca el tema de costes, ¿no? Y relacionado con esto, él presentó el arquitecto frugal, que son unas leyes sencillas para construir estas, bueno, arquitecturas rentables, sostenibles y modernas. Son 7 leyes que son muy interesantes y yo creo que se va a convertir de facto en una arquitectura de referencia para todo lo que es optimización de costes, ¿vale? Entonces, bueno, relacionado con esto, y el primer anuncio sería que ahora hay una nueva ventana unificada de toda la parte de billing y cost management, y muy rápido dejarme enseñarlo porque es bastante interesante. Y además porque si alguien se ve el vídeo más tarde, quizás se puede preguntar qué hay de nuevo, ¿no? En esta nueva pantalla y por qué esto es importante. Al final, esto es importante porque ahora es mucho más fácil obtener toda esta información de costes. Antiguamente era bastante más costoso porque AWS tenía diferentes servicios en el cual, bueno, cada uno servía para una cosa específica, ¿no? Pero tú tenías que acceder a diferentes servicios para obtener toda la información, entonces esto requería mucho tiempo y esfuerzo y costaba mucho decidir dónde hacer foco, ¿no? En lo que querías mejorar. Entonces, digamos que ahora cuando accedes a esta nueva ventana tienes todo unificado en esta pantalla, ¿vale? Por supuesto podemos ver el iconito de New que es nuevo, pero si alguien quiere volver a lo que era la visión antigua puede siempre volver aquí atrás, ¿vale? Tampoco entraremos en mucho más detalle porque no tenemos tiempo para entrar en detalle en todo lo que estamos viendo, ¿no? Vale, el siguiente yo creo que es un anuncio bastante interesante porque al final esto de My Applications te permite agrupar, bueno, gestionar y supervisar todo el coste, estado, postura de seguridad, rendimiento, etcétera, de tus aplicaciones, ¿no? Tú puedes crear una aplicación y puedes incluir muchos recursos dentro de ella y digamos que igual que la pantalla anterior te permitía tener una visión unificada de coste, esta te permite tener una visión unificada de lo que sería tu aplicación, ¿no? Y aquí vemos temas de rendimiento, vemos los tickets de DevOps que se pueden crear, tema de alarmas, métricas, etcétera. Entonces es bastante interesante. Y además de esto, cuando se accede a la consola de AWS, tampoco voy a entrar en detalle, pero cuando se accede a la consola de AWS, aquí tenemos una nueva sección arriba a la derecha que es Applications. Entonces, crear una nueva aplicación es muy fácil,
¿no? Porque creamos la aplicación, siguiente, elegimos los recursos que queremos asociar y ya lo tendríamos, pero es verdad que luego pues, tardaría un tiempo en cargar toda esta información, ¿no? Esto no está disponible en todas las regiones, por supuesto. Si, por ejemplo, accedemos a la región de España, aquí no la podemos ver. Esto quiere decir que no está disponible, pero como sabemos, esto suele pasar en casi todos los servicios nuevos, ¿no? Que se anuncian, que hasta que son adoptados en otras regiones, pues suele costar un tiempo. Vale, el siguiente anuncio es que, bueno, ahora mediante la API se puede consultar el uso de la capa gratuita de AWS. Aquí he preparado podríamos decir una demo muy rápida, pero al final es que si tú, esto es AWS CLI, ¿no? Entonces, si tú utilizas una versión que podríamos llamar antigua del CLI, no existe este servicio. Entonces, tú intentas recuperar lo que es el uso de la capa gratuita y te daría un error, ¿vale? Pero si te actualizas la versión del CLI, bueno, aquí no es que se vea muy bien, pero si te actualizas la versión del CLI, ¿vale? Cuando tú lanzas el mismo comando, pues te permite recuperar un JSON con toda esta información del consumo que has hecho de la capa gratuita, ¿vale? Esto quiere decir que ahora de forma gratuita se puede acceder a esta información mediante API, ¿vale? No solamente mediante el AWS CLI, también mediante el SDK y herramientas de terceros, ¿vale? El siguiente también es muy interesante y está relacionado con tema de ahorro de coste, que es que hay una nueva clase dentro de CloudWatch, ¿vale? Esto antes no existía porque dentro de CloudWatch simplemente había uno, entonces se creaba un log group de CloudWatch y no te tenías que preocupar por el tema del almacenamiento. Bueno, por el tema de la clase de los logs que creas, ¿no? Pero ahora cuando tú creas un nuevo log group, sí que puedes decidir la clase que quieres, si quieres utilizarla estándar o si quieres utilizarla infrequent access. Si queréis más información de esto, por supuesto la tenéis en la documentación oficial. Aquí tenéis también el tema de coste, que yo creo que es bastante interesante. Simplemente que sepáis que este nuevo tipo es la mitad de caro que el anterior, ¿vale? En este caso tengo la región de Aragón, bueno, de España, está en Aragón, como sabéis, puesta, entonces costaría la mitad, ¿vale? También es interesante el que no se puede cambiar el tipo una vez que ya se ha creado un log group. Entonces, si queréis uno con este nuevo tipo, hay que crear uno nuevo. ¿Vale? Y por último, tenemos este nuevo anuncio dentro de System Manager que nos permite crear mediante, bueno, sin código, ¿no? Diseños para ejecutar nuestros runbooks. Y aquí, dejadme enseñar también muy rápidamente. Dentro de la parte de automation de System Manager, si nosotros creamos una nueva automatización, por supuesto podemos elegir runbooks que ya tiene AWS predefinidos o podemos crear nosotros uno manualmente. Esto se parece bastante al diseño de Step Functions y de otros servicios, pero bueno, al final aquí nosotros añadiríamos lo que quisiéramos, ¿no? Podríamos automatizar las tareas del servicio que quisiéramos, podríamos ejecutar APIs, etcétera, etcétera. Al final esto nos permite de forma manual también crear este tipo de automatizaciones. Y yo creo que ya estaría esta parte de gestión. Vale, pues vamos a pasar a Entonces, los anuncios de almacenamiento. Vale, bueno, como podéis ver, durante re:Invent se hicieron muchísimos lanzamientos y anuncios relativos al dominio del almacenamiento. Ha sido un buen año, diría yo, y el que viene también yo creo que va a ser muy positivo en términos de anuncios de este dominio. No da tiempo a cubrirlos todos, así que he escogido unos cuantos, los que creo que son los más relevantes, pero cualquier duda que tengáis de los demás siempre podéis contactarme a mí o contactarnos a través del user group y os podremos pasar más información. El primer gran lanzamiento que se hizo en re:Invent relativo a este dominio de almacenamiento fue la nueva clase de S3 Express OneZone. Es el primer servicio del que os quería hablar hoy. No es un servicio per se, es una clase, pero bueno, ya veremos. Es una clase de altísimo rendimiento. Bueno, no sé, Nacho, si te has quedado congelado, pero no puedo ver el... ¿Veis mi pantalla? Sí, pero solo veo la diapositiva de Storage Launches. Ah, ¿quieres? Paso al Eso siguiente. es. Vale, Sí, eso es. perdón. Perdona.
Lo que decía, esta nueva clase que hemos presentado es una clase de altísimo rendimiento que ha sido básicamente creada específicamente pensando para ofrecer acceso a los datos en milisegundos para aquellos datos que necesitan un acceso más frecuente y para esos casos de uso que son relativamente sensibles a la latencia. S3 Express Watson básicamente ofrece una velocidad de acceso a los datos que es 10 veces superior a la que ya ofrecía S3 estándar, que era la clase de facto para objetos de acceso frecuente, y además ofrece un 50% en reducción de costes para los costes de transacción. Esto en comparación todo con S3 estándar, que era la antigua clase de facto para objetos de acceso frecuente. Para los que no lo sepáis, en S3 estándar, que hasta ahora era la clase recomendada, hay dos costes principales. El primero es el coste de almacenamiento, es decir, lo que me cuesta a mí mantener mis gigabytes de datos ahí almacenados. Y el segundo coste es el coste de transacción, es decir, cuánto me cuesta leer un objeto, escribir un objeto, listar los objetos, etc. A pesar de lo que he dicho, a pesar de ser una clase nueva, como es casi un nuevo concepto de cubo de S3, casi se podría considerarlo un servicio distinto, pero bueno, vamos a mantener la nomenclatura de clase. S3 Express OneZone es una clase de almacenamiento de zona de disponibilidad única, que es algo completamente diferente a lo que ya existía antes, donde teníamos clases regionales, a excepción de Infrequent Access OneZone, que también es de una única zona de disponibilidad, pero es un tema aparte porque no puedes elegir la zona de disponibilidad donde quieres desplegar ese cubo. Para los que no lo sepáis de qué estoy hablando, de qué es una zona de disponibilidad y tal, AWS se divide en regiones. Cada una de estas regiones está compuesta por 3 zonas de disponibilidad y cada una de estas zonas de disponibilidad está separada al menos 100 kilómetros entre sí. Y en estas zonas de disponibilidad es donde tenemos nuestros centros de datos, es decir, toda la infraestructura física, lo que vienen a ser los discos, las CPUs, los routers, los switches, etcétera, ¿vale? Con esta nueva clase, al poder elegir la zona de disponibilidad específica donde quiero almacenar yo mis datos, por un lado, eliminamos la latencia de tener los datos distribuidos en distintas zonas de disponibilidad, que es lo que sucedía con las anteriores regiones, y por lo tanto, al no tener mis datos distribuidos y tenerlos todos en un único centro de datos, reduzco al máximo toda la latencia que incluye esa transacción de un centro de datos a otro, porque todavía no somos capaces de superar la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz, aunque sea muy rápida, introduce latencia. Por otro lado, al poder escoger la zona de disponibilidad concreta donde queremos tener nuestros objetos, esto nos permite ubicar en esa misma zona de disponibilidad las unidades de cómputo que queremos, es decir, las CPUs y las GPUs. Al poner en la misma infraestructura física o al reducir la distancia entre las unidades de cómputo y donde tengo los datos guardados, volvemos a reducir nuevamente la latencia asociada a la velocidad de la luz, ya que la transacción de coger los datos y guardar los datos se reduce, ya que la distancia física per se ha reducido, ¿vale? Con esta nueva clase de S3 Express OneZone, los datos se almacenan en un tipo de bucket que es completamente diferente. Se llama un bucket de directorio o directory bucket. Y la diferencia es que este nuevo tipo de bucket admite cientos de miles de solicitudes por segundo. En los buckets tradicionales, por ejemplo en S3 estándar, el tipo de transacciones por segundo se mide a nivel de prefijo y para S3 estándar es algo así como 5.500 lecturas por prefijo y 2.500 escrituras por prefijo, algo así, no sé muy bien los números. Con este nuevo tipo de bucket se elimina completamente esa antigua forma de pensar, por así decirlo, y tú, una vez creas el bucket, directamente ya accedes a este orden de magnitud de transacciones por segundo, que como digo, está en el orden de cientos de miles. No hay un número exacto, pero son cientos de miles. Es un concepto bastante complejo, pero bueno, podéis pensar en S3 Express OneZone como si fuera una caché de S3, es decir, un lugar donde quiero tener mis datos. Son datos con los que voy a operar con mucha frecuencia y a los que necesito acceder muy rápido y a muy baja latencia, ¿vale? Un ejemplo concreto de un caso de uso para el que se puede utilizar esta nueva clase es, por ejemplo, yo quiero entrenar un modelo de Machine Learning y voy a utilizar GPUs, que, bueno, para los que no sepáis o los que no estéis saltando, una GPU es una unidad de cómputo que son muy buenas, realizan operaciones matemáticas muy rápido, pero, uno, son muy escasas y esta escasez hace que sean bastante caras, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que quiero como usuario es que cada vez que encienda una de estas GPUs se pongan a trabajar al 100% lo antes posible y que no tengan ningún problema de me tengo que quedar esperando a que el origen de mis datos me devuelva los objetos o yo no puedo escribir porque he saturado la red, etcétera, ¿vale? Etcétera. Al utilizar esta nueva clase de S3 Express OneZone, reduzco
el problema de que mis GPUs se queden en standby o no estén funcionando al 100% porque el origen de mis datos no sea capaz de pues, cargar los datos de manera rápida. Esto no se ha mencionado mucho, pero claro, que yo tenga una GPU y que mi GPU no esté funcionando al 100% es un gasto asociado o es un gasto, entre comillas, innecesario. Porque yo pago por todo el tiempo que estoy utilizando la GPU, la estoy utilizando al 100% o la estoy utilizando al 80%, ¿vale? Entonces, yo quiero que mi CPU no tenga ningún problema o ninguna limitación a nivel de dónde están mis datos y que mi fuente de datos suponga una limitación para el 100% del uso. Sé que es un poco complejo resumir todo este servicio y esta nueva clase en 3 minutos o en 4 minutos, pero bueno, para que os hagáis una idea y con las 3 cosas fundamentales con las que quiero que os vayáis hoy es que S3 Express One es una clase de altísimo rendimiento que ofrece un 10x de velocidad de acceso en comparación con S3 estándar, ofrece una muy baja latencia en el dominio de los milisegundos de una única cifra y tiene unos costes de transacción muy bajos. Es un 50% más barato en términos de costes de transacción en comparación con S3 estándar. El siguiente servicio o funcionalidad que se anunció durante re:Invent es MountPoint. MountPoint para S3 es básicamente un cliente desarrollado de manera open source por AWS y nos permite interaccionar con los cubos de S3 como si fueran sistemas de ficheros, ¿vale? Y aquí quiero hacer hincapié en el concepto de cómo si fueran sistemas de ficheros, ¿vale? Utilizar MountPoint no convierte a S3 en un sistema de ficheros per se, ¿vale? Ya que, por ejemplo, bueno, pues no lo convierte, por ejemplo, no lo hace compatible con POSIX, no puedes administrar los permisos del usuario como en un sistema de ficheros de Linux, no puedes ejecutar algunos comandos como el comando move en Linux o no puedes escribir con el comando de Linux, ¿vale? O sea, básicamente es una capa para hacer creer a nuestras unidades de cómputo que están interaccionando con un sistema de ficheros, pero sin que sea un sistema de ficheros, ¿vale? Lo que hace es traducir las llamadas API del sistema de ficheros local, el que mi unidad de cómputo piensa, con el que mi unidad de cómputo piensa que está interactuando y traduce esas llamadas APIs a llamadas APIs de objetos de S3, ¿vale? Por ejemplo, cosas que se pueden hacer, se pueden leer o listar objetos de un bucket con comandos similares a los que utilizarías en un sistema de ficheros Linux, ¿vale? Y esto es bastante útil porque algunos de nuestros usuarios utilizan aplicaciones y herramientas para interaccionar con estos buckets de S3, pero estas herramientas, como no son propias de AWS, no soportan de manera nativa los comandos de API de S3. Solo soportan comandos de sistemas de ficheros locales, ¿vale? En estos casos de uso es donde MountPoint es bastante útil. Y los dos anuncios que se hicieron fue que con el nuevo lanzamiento de la clase, pues MountPoint iba a soportar que estas unidades de cómputo interaccionasen con esta nueva clase también, fingiendo que es un sistema de ficheros. Y además se anunció que esta funcionalidad de MountPoint iba a ser compatible también con los pods de los clusters de Kubernetes, ¿vale? El tercer servicio del que os quería hablar, que también ha tenido un par de anuncios, es Amazon EFS o Amazon Elastic File System, que este sí que es un sistema de ficheros, está desarrollado por AWS. Durante re:Invent se anunciaron varias cosas relativas a este sistema. Básicamente, el sistema de ficheros hasta re:Invent contaba con 2 clases internamente donde guardar los archivos. Una estándar para el almacenado de los datos de acceso frecuente y una clase que se llamaba Infrequent Access para almacenar los datos que tenían poca frecuencia de acceso, por ejemplo, un par de veces al trimestre. Y por lo tanto, esta clase tenía un coste menor que la estándar, ¿vale? Pues el primer anuncio que se realizó es que, por un lado, se iba a reducir el coste de almacenaje de objetos en la clase Infrequent Access un 36%. Es decir, ahora, sin hacer nada, tus costes por tener ficheros en Infrequent Access iban a ser un 36% menores. Y por otro lado, además, se anunció que se iba a añadir una nueva clase a este sistema de ficheros llamada Archive Storage Class, con un precio todavía más reducido que el de la clase de Infrequent Access, para que podáis almacenar aquellos ficheros que ya no es que se accedan raramente, es que solo se acceden un par de veces durante el año, ¿vale? El último anuncio que se realizó respecto el último anuncio que se hizo respecto al servicio IFS fue en términos de performance y el anuncio fue que se mejoraba el rendimiento de las transacciones por segundo del sistema de ficheros en 4.5 veces, ¿vale? Es decir, que el sistema de ficheros ahora soporta 250.000 operaciones de lectura por segundo y 50.000 operaciones de escritura por segundo, ¿vale?
Por último, el último servicio que también ha tenido algunos anuncios importantes es AWS Backup. Como bueno, no sé si lo sabréis, pero AWS Backup es el servicio de AWS que te permite crear copias de seguridad de tus recursos en la nube. Y el equipo de AWS Backup anunció que ahora iba a dar soporte a el archivado de snapshots de volúmenes EBS, ¿vale? Anteriormente solo permitía hacer backup de estos snapshots, pero no permitía transicionarlos a una clase con un coste de almacenamiento más bajo. Esto se tenía que hacer directamente desde la interfaz de EBS, o sea, sí existía la posibilidad de tener EBS Archive Snapshots, pero no los podías tener directamente desde AWS Backup, tenía que ser desde otra interfaz. Ahora ya se ha integrado esta funcionalidad dentro de Backup. Y el otro anuncio, y en mi opinión más importante del servicio de AWS Backup, es la funcionalidad de Restore Testing, ¿vale? Básicamente, esta nueva funcionalidad permite testear que los backups que estáis haciendo en vuestras empresas, en vuestros worklogs, son verdaderamente recuperables, ¿vale? Porque no tiene sentido o no sirve de nada tener un backup de tus datos si cuando necesitas recuperarlos, pues el backup no funciona como debería funcionar, ¿vale? Para esto, la única forma en la que podemos estar seguros de que nuestros backups están funcionando y son recuperables es probar y recuperarlos, probar a recuperarlos. Hasta ahora, si querías realizar uno de estos testeos, tenías que ser tú como usuario el que manualmente los testeases, pues seleccionando el recurso, eligiendo el destino, comprobando que se han recuperado correctamente las cosas que querías que se recuperasen, midiendo los tiempos que se ha tardado. Con esta nueva funcionalidad del Restore Testing, un usuario puede crear un runbook donde puede definir qué, cuándo y cómo y qué es básicamente lo que quieres recuperar. Y AWS Backup lo que hará será automáticamente realizar estos tests por ti. Traqueará el proceso y te dará el resultado final en forma de reporte, pues con toda la información relevante, como todo lo que se ha desplegado, si se ha desplegado de manera correcta, el tiempo que ha tardado y sobre todo al finalizar este proceso de backup, eliminará todos esos recursos que ha desplegado para que el cliente o el usuario no pague de más, ¿vale? Porque hay muchas veces que el cliente hace un testeo, pero se le olvida, dice, vale, ha funcionado todo perfectamente, pero se me ha olvidado que esto era un testeo, no he borrado estos recursos, pagas por ellos, ¿vale? Si no los borras. Y esta funcionalidad de Restore Testing los borra por ti. Esto era todo lo que tenía, pero bueno, creo que hay algo digno de mención. No sé si es tan grande como estos dos últimos anuncios dentro de AWS Backup, pero bueno, en el círculo en el que estamos creo que es relevante mencionarlo, ya que este es el User Group de Zaragoza, y es que AWS Backup ya está disponible a partir de Reinvent para su uso en la región de España, que bueno, pues si alguien no lo sabía, la región de España está en Aragón, así que yo creo que está algo también digno de mención. Y esos son todos los anuncios que tenía de Storage, que quería comentar de Storage. Como ya os he dicho al principio, hay muchos más, así que si tenéis cualquier otra duda o queréis comentar cualquier cosa, cualquier workload, siempre disponible. Sí. Primera pregunta, Express ¿OneZone? S3, ¿está en España? No, todavía no. Todavía no está generally available en todas las aplicaciones. No sé si en España, te he dicho que no muy rápido, Vale. pero Vale. no quiero... O Parece muy sea, interesante tirando lo que has comentado. una moneda al aire, te diría que 99% que en España todavía no está. Creo que la única región de Europa donde estaba disponible era en Estocolmo. Vale. Vale. ¿Y por qué en esa y no en Irlanda o Frankfurt? Bueno, normalmente Irlanda, Stockholm y Frankfurt son las tres regiones, por así decirlo, más grandes de AWS dentro de Europa, donde se prueban la mayoría de los servicios. Entonces, pues hay veces que eligen una, hay veces que se elige otra. Normalmente la de Stockholm y las de Irlanda suelen ser las principales. Igual que North Virginia suele ser en Estados Unidos, aquí en Europa suelen ser estas dos. Si una razón más específica, no te la puedo dar. Eso sería todo. Creo que es el turno de Elena para presentarnos. Y yo tengo una pregunta más, perdona, relacionado con esto, ¿dirías que el nuevo estándar en S3 va a ser este? No, ¿O no, ni seguirá mucho siendo menos. S3 estándar? S3. No, ni mucho menos. De hecho, durante Reinvent tuvimos muchas conversaciones con clientes relativas a estas. La pregunta era exactamente la que acabas de hacer. Es decir, me estáis diciendo que S3 estándar era la clase por defecto para el acceso, para almacenar mis objetos de acceso frecuente, y ahora me estáis diciendo que me estáis sacando una mejor. Sí, estamos sacando una mejor para datos que realmente tienen que ser accedidos no frecuentemente, es ultra frecuentemente, es decir, que prácticamente tengan picos de acceso.
Los workloads más específicos donde vamos o donde estamos viendo que se utilice esta clase son workloads de analytics y workloads de machine learning. Son workloads en los que se necesita acceder a los mismos datos, muy rápido y constantemente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que los costes de transacción se han reducido a la mitad. Ahora bien, los costes de almacenaje son muy superiores, ¿vale? Esa es la primera limitación. Es decir, tú no quieres tener tus datos en S3 Express OneZone si no los estás utilizando constantemente, ¿vale? Ese es el primer motivo. Segundo motivo, S3 Standard es una clase regional. Al ser una clase regional, tus datos, aunque tú no lo percibas, por así decirlo, AWS se encarga de eso por ti, distribuye tus datos en diferentes zonas de disponibilidad, mientras que en Express OneZone, al ser una única zona de disponibilidad, solo se guardan en esa zona, ¿vale? Si por cualquier casualidad, que hasta la fecha no ha pasado, pero si por cualquier casualidad tienes tus datos en S3 Express OneZone y perdemos esa zona de disponibilidad, te quedas sin datos. Si en S3 estándar perdemos una zona de disponibilidad, tenemos otras dos para recuperar los datos. Y es completamente agnóstico al usuario. El usuario, si se cae una zona de disponibilidad, no se enteraría. Y bueno, hay otras muchas más razones por las cuales no viene a sustituir. Esto, de hecho, viene a cubrir workloads muy específicos, principalmente de inteligencia artificial y Big Data Analytics, aunque se están explorando otros muchos workloads. Pero está precisamente diseñado para Analytics y para inteligencia artificial y Machine Learning. Ujú. Yo tenía Y otra pregunta. oh, Perdón. sí, pues, ¿es de Express? Sí. Vale, pues. ¿Qué tipo, si no sabes, no pasa nada, qué tipo de industria crees que se podría beneficiar más de Express OneZone? La que más, sin ninguna duda, es la de Machine Learning. De hecho, el workshop que estuve presentando en re:Invent no nos dejaron incluir este apartado. Bueno, para los que no lo sepáis, estuve en re:Invent presentando un workshop. El workshop era, básicamente intentaba casar el mundo de Machine Learning con el mundo de Storage, y uno de los principales problemas, o uno de los problemas que tiene el mundo del Machine Learning es que estas GPUs son muy caras. Entonces, tú quieres que cuando tu GPU esté levantada, estar utilizándola al 100%, no al 50%, porque aunque la estés utilizando al 50%, vas a pagar por el 100% de la GPU. Entonces, una de las limitaciones que pueden tener algunos otros sistemas de almacenamiento es no ser capaces de satisfacer la velocidad de demanda de estas GPUs. Es decir, y sobre todo pasa con ficheros pequeños, que son con los que se entrenan los modelos de Machine Learning normalmente. Cuando esta GPU intenta recuperar muy rápidamente y escribir muy rápidamente distintos ficheros a ciertos sistemas de almacenado, por así decirlo, se satura y deja de funcionar. O no funciona al 100% de su capacidad, ¿vale? Al introducir esta nueva clase, podemos permitir que, no haya límite de transacciones por segundo y que la GPU pueda operar al 100%, y que si se limita al 100% sea por que no rinde más la GPU, no porque el origen de los datos no da más de sí, ¿vale? O sea, específicamente se diseñó para workloads de inteligencia artificial y machine learning. Se está aplicando mucho también para workloads de analytics, porque también se requiere mucho acceso repetido y muy constante a los datos. Pero bueno, esto no está limitado a eso. Se diseñó con eso en mente, pero nuestros clientes ya sabes que tienen mucha imaginación y estamos deseando de ver nuevos casos de uso. ¿Crees que puede suponer un riesgo no tener un límite en el número de llamadas de API que puedes hacer a estos verbos get y post? O sea, sí que hay un límite, sí que hay un límite. O sea, hay un límite que no Vale, está fijo, no son 5.500 como puede ser en un prefijo vale, de S3 estándar, pero sí que hay un límite. La única diferencia es que en S3 estándar tú tienes el límite a nivel de prefijo, ¿vale? Y aquí lo tienes a nivel de bucket. Y vale. a nivel de bucket tienes cientos de miles de transacciones por segundo, cuando en el S3 estándar tienes 5.500 transacciones por segundo de lectura en un prefijo, ¿vale? Y Vale. luego eso, bueno, si nos metemos un poquito deep dive, eso va escalando a medida que aumenta el almacenamiento y aumenta el uso del bucket, ¿vale? Entonces, todo es escalable, pero no es escalable infinito, hasta el infinito. Sí, Tiene un límite.
Lo ideal sería que escalaras hasta el infinito. Pero O sea, si claro, pudiésemos escalar hasta el infinito, el performance sería no de 10x, a lo mejor sería de 100x. claro, básicamente me está simplificando la vida, porque antes me tenía que buscar la vida para ponerme creativo con los prefijos de los buckets y conseguir paralelo, y ahora no, me lo resuelves. Si estamos simplemente buscando limitaciones de performance en transacciones por segundo, sí, te simplifica mucho la vida. Pero como te digo, es que no es una clase al uso. Tiene otras muchas más implicaciones. Por ejemplo, las clases de S3, el sistema de seguridad que hacen es autentican cada transacción. Es decir, tú haces un read o un write y esa transacción se autentica, se cifra, etc. El modelo de seguridad con S3 Express Ransom ha cambiado completamente. Ahora no se autentica por transacción, sino se autentica por sesión. Es decir, yo cuando me voy a conectar al bucket, genero unas llamadas APIs, me devuelve un token y se genera entre el cliente de computación y la zona de almacenaje como un túnel, por así decirlo, ¿vale? Y se ha autenticado esa sesión. Las transacciones de escritura y de lectura que vayan por ese túnel no se vuelven a autenticar, ¿vale? O sea, hay ciertas cosas en las que cambia. No es el santo grial de ahora soluciona todos los problemas. Soluciona algunos problemas bastante específicos, en concreto del dominio de la inteligencia artificial, machine learning y big data analytics. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, para ese caso concreto de transacciones por segundo sí que simplifica bastante. Y de hecho has dicho una de los inconvenientes que tendría, ¿no? Que es el coste de almacenaje es más caro que un S3 Efectivamente, estándar. o sea, bastante Además de la más caro disponibilidad. que es estándar, correcto. O Mm. sea, es un sitio donde tú quieres idealmente tener tus datos de manera temporal. O sea, es lo que os he dicho. La mejor manera de pensarlo es como si fuese una caché, ¿vale? Es decir, yo quiero entrenar mi modelo, cargo los datos de S3 estándar o de donde estén a S3 Express Ransom, arranco mi modelo, lo entreno y una vez el modelo ya se esté terminado de entrenarlo, no vaya a seguir utilizando los datos, copio los checkpoints a otra fuente, a otro origen de datos y borro todo lo que esté en S3 Express Ransom. Porque almacenar los datos ahí, si no los utilizas, es más caro que cualquier otra clase. Y Elena, te paso el turno de palabra que he saboteado un Interesante. poquito aquí. Gracias, David. Interesante. Nada, gracias a vosotros por las preguntas. Este reinvent, yo creo que se focalizaron mucho en GenAI y storage, la verdad. En muchas cosas nuevas para storage. Pero bueno, ahora pasando a bases de datos. El primer release que hicieron en reInvent es Amazon Aurora Limitless Database. Y básicamente lo que esto hace es que facilita a los clientes escalar sus bases de datos más allá del rendimiento de escritura usando una única instancia de base de datos. Entonces, con Limitless Database, por cierto, para los que no lo sepáis, Amazon Aurora es una de las bases de datos relacionales en AWS. Y entonces con Limitless Database no hay que preocuparse de enrutar las consultas, las queries que haces al fragmento de bases de datos correcto, pero lo que hace es que se conecta a una única base de datos lógica. Entonces, lo que hace Aurora Limitless Database es que distribuye automáticamente los datos entre varios fragmentos. Y luego, cuando haces la query, usa la base de datos lógica para enrutar al fragmento que quieres dentro de la base de datos. Luego, el siguiente announcement que hicieron es Amazon Elasticsearch Serverless. Para este ya anunciaron la General Availability. Y bueno, para los que no lo sepáis, Amazon Elasticsearch es un servicio web que facilita la implementación y ejecución de los nodos de servidor compatibles con Memcache o Redis en la nube. Y con Elasticsearch Serverless
no hay infraestructura que administrar, ni tienes que planificar qué capacidad usar. Hay ya muchos servicios dentro de AWS que son serverless y la verdad están impulsando en intentar que todo el portfolio, sobre todo se están centrando en Analytics mucho y Compute, que sea serverless. El siguiente que tenemos, y esto sería básicamente para base de datos, han anunciado muchas otras cosas más. Os podemos pasar luego si queréis la lista completa. Pero esto sería lo principal para base de datos. Y ahora lo siguiente sería para Analytics. Y han anunciado que con ha anunciado está en vista previa, no está todavía generally available, pero han anunciado la vista previa de SQL generativo de Amazon Q. Nacho antes ha explicado lo que era Amazon Q, pero esto adaptado para Amazon Redshift. Entonces, si por ejemplo se necesitara ayuda para crear queries de SQL personalizados, lo que hace Q es que puede convertir las indicaciones que tú le digas en lenguaje natural, las convierte en recomendaciones personalizadas. Y esto también está de forma nativa incluido como parte del Redshift Query Editor. Entonces, eso están como incluyendo Amazon Q, que sea también parte de los servicios de Analytics. Nacho también antes había mencionado para Amazon QuickSight, por ejemplo, pero eso están impulsando mucho incluirlo con otros servicios. Luego, AWS, el siguiente anuncio, sí, es que ha anunciado la General Availability de la compatibilidad de Amazon Redshift con las tablas de Apache Iceberg. Y ahora ya se puede acceder fácilmente a las tablas de Apache Iceberg en los lagos de datos que tengas y unirlas con los datos de los almacenes de datos o las data warehouse. Y lo que hace esto es que ofrece un mayor rendimiento, tanto si se accede a las tablas de los lagos de datos mediante el catálogo, por ejemplo, el AWS Glue Data Catalog, montado ya automáticamente, como si se utilizan cualquier otro esquema externo. Entonces, este announcement, la verdad es que ha sido bastante grande porque ya está generally available y hay muchos clientes que necesitaban el soporte con Apache Iceberg. Y luego, moving on, AWS también ha anunciado nuevas integraciones y features con Zero ETL. ¿Alguien sabe lo que significa Zero ETL? Iba a ser mi pregunta. Sé lo que es ETL, pero ¿por qué le ponen el prefijo cero? ¿Qué significa? ¿Es gratis o no toma latencia? ¿Qué es? No es gratis, pero bueno, para los que no lo sepáis, primero, ETL significa Extract, Transform and Load, extracción, transformación y carga, y es el método que se ha utilizado tradicionalmente en las empresas o en las organizaciones para combinar datos de varios sistemas en una base, un almacén o un lago de datos, por ejemplo. Pero ahora con Zero ETL lo que se intenta es eliminar o minimizar la necesidad de crear estos canales o canalizaciones de los datos ETL. Porque normalmente los procesos de ETL tradicionales consumen mucho tiempo
y son muy complejos de desarrollar, mantener y sobre todo escalar. Entonces, si haces integraciones sin ETL, lo que hace esto es facilitar el movimiento de datos de end-to-end, de un punto a otro punto, sin la necesidad de crear estos canales ETL. Entonces, AWS ha anunciado por ahora en preview las integraciones de 0 ETL con Amazon Redshift y la integración de 0 ETL de Amazon Redshift con Amazon Aurora PostgreSQL, RDS for MySQL y con Amazon DynamoDB. Y aparte de eso, también dentro de este nuevo mundo de 0 ETL, también está en preview Amazon OpenSearch con Amazon S3, DynamoDB con Amazon OpenSearch y Athena con AWS CloudTrail Lakes. Así que, como podéis ver, la mayoría de los announcements han sido todos de las integraciones de 0 ETL y por la facilidad que tiene también para los clientes. Y la verdad es que yo creo que esto va a seguir creciendo en los próximos meses y años porque de verdad están impulsando en las integraciones de 0 ETL. Y todo esto es todo lo de Analytics. Como hemos dicho antes, también hay muchos otros announcements, pero estos son los principales. Y el siguiente announcement, como Teleco, es muy, muy, muy guay. Entonces, AWS ha anunciado el proyecto Kuiper, que es una iniciativa para aumentar el acceso mundial a la banda ancha mediante una constelación de 3.236 satélites en Low Earth Orbit, en órbita terrestre baja. Y la misión de este proyecto es llevar la banda ancha rápida y asequible a comunidades de todo el mundo. Y aparte, no solo de eso, sino que también este proyecto ofrecerá conectividad privada a AWS, lo que dará a los clientes comerciales y gubernamentales más flexibilidad, seguridad y sobre todo control sobre todos sus datos. Entonces podéis ver un pequeño esquema de cómo está organizado. Está el satélite, luego están las ground stations y bueno, es todavía muy nuevo. Creo que justo hoy había visto en LinkedIn están sacando muchos artículos de que habían estado testeando los satélites y así. No sé si Luis sabe algo más sobre el proyecto. Nor confirm, nor deny. Muy interesante, porque prácticamente lo que dices es tener casi una VPC en los satélites, ¿no? Prácticamente. Sí. Me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Está No muy te guay. mojas diciendo nada más, Luis. Tache, tache. Pero sí, está muy guay. Y ya lo último que queríamos hablar hoy, bueno, lo hemos mencionado antes, es Party Rock. Desde AWS ha creado Party Rock, que es una web impulsada por Amazon Bedrock, como había estado explicando antes Nacho, básicamente para la creación de aplicaciones de IA generativa. Entonces, para usar Bedrock, si escaneáis el QR que hay en la pantalla, para usar Party Rock no necesitas saber escribir ni una sola línea de código y para empezar y a crear tus aplicaciones con Party Rock, y el acceso a Party Rock es
totalmente independiente de si tienes una cuenta de AWS o no, o independiente de la consola de AWS. Y eso, podéis probar si queréis. Creo que Nacho nos va a enseñar una de sus apps que ha creado usando Party Rock. Sí, a ver qué tal sale, no prometo nada, ¿eh? Pero Es muy fácil de usar. sí, ¿Cuánto tardaste en crear esta app? nada, media hora o así la tuve. ¿Podemos adicionar una bandera de Aragón? No, para la siguiente versión. Yo creo que en esta todavía no termina de pillar lo de las banderas. Este utiliza para las imágenes Stable Diffusion en vez de Titan. Pero bueno, los dos son igual de buenos. Pero sí, la idea de Party Rock, como decía Elena, es que no necesitas cuenta de AWS y es totalmente gratuito. Entonces, bueno, para modo de playground, para incluso temas académicos o para explorar un poquito el tema este de la IA generativa, es una forma muy fácil de empezar. Simplemente vais aquí a la web y empezáis a crear estas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo una que hice aquí, como digo, en 30 minutos, a mí, yo soy, bueno, sobre todo de pequeño era fan de estas aventuras que cogía, bueno, estos libros que era como que vivías una aventura y podías elegir distintas opciones y te mandaban una página a otro. Entonces he intentado crear un poquito esta experiencia en esta aplicación, ¿vale? Al final, bueno, como podéis ver, son una serie de recuadros en las que vamos haciendo una serie de llamadas a distintos modelos de lenguaje, de generación de texto o de generación de imágenes, y vamos linkando un recuadro con otro, ¿vale? Entonces, si tú generas un texto, puedes asociar una imagen a ese texto, puedes además, dentro de la configuración de estos paneles, especificarle el prompt al modelo, ¿vale? Para que actúe de una forma u otra. Y bueno, yo creé esta aplicación. Entonces, bueno, vamos a usarla y veremos qué tal va, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, aquí te explica un poquito la introducción y demás, es elegir el género del cual queremos vivir la aventura, ¿vale? Fantasía, ciencia ficción, etcétera. Yo le voy a decir fantasía. Y veis como ya en cuanto completo este recuadro, el resto de paneles empiezan a funcionar. Aquí hay un primer panel que me hace la descripción del mundo, ¿vale? Ha hecho una llamada a un modelo de generación y me hace pues una descripción de este mundo de fantasía en el que vamos a inventar la historia, ¿vale? Pues me dice aquí cómo se llama este país o este mundo, me lo describe un poco, ¿no? Tiene una serie de bosques, en la zona del norte pues tiene montañas y demás, y me habla también un poquito de la situación política, ¿no? Tenemos un rey, tenemos unos bueno, unas ciudades, etcétera. Típico ambientación de historia de fantasía, ¿no? Esto lo he linkado con el siguiente bloque que me genera aquí la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, una imagen en base a ese texto de este modelo para empezar a entrar en la historia. Ahora, como decía, solo está disponible Stable Diffusion y además la versión 0.8, no la 1. La idea es que se vayan metiendo más modelos. Entonces, bueno, con Titan, por ejemplo, esto saldría algo más detallado. Pero bueno, al final esto es un playground para hacernos una idea. Después de generarme esto, pues ya me da el prompt inicial, que sería cómo empiezo la aventura, ¿no? Entonces, bueno, te dice aquí, te levantas entre los sonidos de los pájaros, etcétera, ¿no? Y te pone un poquito en la ambientación de dónde estás, parece que estamos en un bosque, etcétera. Y aquí ya pues, me hace la primera pregunta, ¿no? La primera decisión que tengo que hacer. Bueno, si sigo el sonido del agua que escucho o si voy hacia unas torres que veo por allí, ¿no? Entonces ya me pregunta qué camino elijo y ya me vengo aquí abajo, que sería un poco donde estaría todo el rato conversando con otro modelo de lenguaje, que lo que va a hacer es generarme bueno, seguir un poco esta historia, ¿no? Entonces me dice aquí que he seguido la opción A, que voy a ir a la zona del agua
y bueno, me sigue contando un poquito la historia, ¿no? Que llegas a una cascada que parece bastante, bueno, sí, parece que está fría y con agua cristalina, ¿no? Y aquí además me va generando también pues un modelo que he linkado, que me va generando las imágenes y me vuelve a preguntar pues qué quiere hacer, ¿no? Y bueno, aquí la historia va continuando, ¿no? Yo le puedo ir diciendo las distintas opciones y me va pues contestando con lo que va pasando, y me va dando pues más opciones hasta que eventualmente lo he configurado para que pues tras 10-15 interacciones o llegues al final de la aventura encontrando el tesoro o ganando algo o te mueras, en este caso, que esto era muy típico de estos libros, ¿no? Que de repente aparecía alguien y te mataba y tenías que volver a empezar, ¿no? Y nada, hasta aquí esta aplicación, ¿no? Ahora aquí, en cuanto me ha generado la nueva respuesta, pues me vuelve a generar una nueva imagen, ¿no? Pero bueno, como digo, una cosa así muy rápida que hice en media hora y la idea es poder construir pues un montón de aplicaciones de todo tipo para explorar un poco y ver qué distintas posibilidades podemos crear, ¿no? con IA generativa, ¿no? Bueno, voy a seguir diciendo cosas, pero vamos, no tiene mucho más la aplicación. Muy guay. Muchas gracias, Nacho. De nada. Bueno, ya para acabar aquí en la parte de... A ver, si me voy a la pantalla principal, puedo acceder aquí, sí, si le doy a Discover, puedo acceder a aplicaciones que han creado tus usuarios. Entonces, pues desde aplicaciones de recomendación de música, eh, esto no sé muy bien lo que es, te crea, bueno, pasa a una conference talk pone un post de una red social. Bueno, está chulo para ver un poco lo que ha creado la gente y hacernos una idea de lo que podemos ir haciendo. Muy guay. A ver, volvemos aquí. Y ya Bueno, estaría ya todo. está así. Vale, si os parece, corto la grabación aquí y hacemos un pequeño debrief, Q&A o si no, podemos charlar Sí, un vale. poquillo, ¿vale? Vale. Perfecto.